buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, volvimos y presentamos a Lucía García Atkinson. ¿Cómo le va? Bueno, aquí estamos. La verdad que yo estoy muy feliz porque la nieta 139 es la hermana de un compañero muy querido de ¡Ay, qué Hijo de genial! La Plata. Así De que Ramón. de Ramón Inama, que es un gran compañero y bueno, y estas cosas, viste, como él decía, que esperamos toda la vida, pero que cuando llegan son inesperadas. Así fue lo que sucedió en estos días y bueno, y eso te renueva una esperanza que no sabías ni que tenías, te diría yo. Claro. Como una sensación de volver a creer en todo lo bueno del mundo. Todavía me embarga ese sentimiento, a pesar de las barbaridades que dijeron Trump y Milei alternativamente y que hicieron estos días, ¿no? Respecto de las agendas de género y los feminismos que son para amargarse realmente. Claro. Eh, Bueno, yo ese día que apareció la nieta 139 decía, ¿no? Que a mí siempre me pega por el lado de que los nietos restituidos son los negadores de los negacionistas. O Tal sea, cual. con su sola existencia niegan el negacionismo, ¿no? Exacto. Alcanza Exacto. con ver a un nieto restituido para darte cuenta que lo que pasó, pasó. Nadie te lo puede negar. Totalmente, sí. Y bueno, y en este caso que tampoco estaba la certeza de que hubiera nacido, ¿no? Porque también a veces pasa esto. Claro. Son mujeres que desaparecen embarazadas, no hay testigos de los nacimientos en cautiverio y en realidad hay una duda sobre qué pudo haber sucedido. Bueno, en este caso fue toda una sorpresa maravillosa, ¿no? Bueno, ahora Claro, incluso empieza. llegó a haber casos donde se encontraron nietos que se desconocía el embarazo, ¿no? Creo, el caso Amarilla, creo que También, era. también, sí, 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 sí. Sí, cosa que no es difícil si uno se sitúa en los años 70 en situaciones de parejas que estaban siendo perseguidas, que por ahí perdían el vínculo con sus familias, y Claro, donde las formas de comunicación no eran todas las que tenemos hoy a disposición, ¿no? claro. Eh, Así que sí, efectivamente, sí, y bueno, pero esto, ¿no? Estos encuentros que nos renuevan la fe en la humanidad. Eh, Totalmente. Bueno, pero hay antifeminismo, ¿vio? Hay antifeminismo, sí. Justamente a partir de, por un lado, las declaraciones de Trump, cuando asume que dijo que él solo va a gobernar para varones y mujeres, que lo demás no existe, ¿no? Así taxativamente. Después las primeras medidas que toma tienen que ver con, un poco siguiendo el modelo Milei, desafectar a todas las áreas, o sea, todos los que trabajen en la agenda de género y diversidad, desmantelar todos los programas, incluidos los que contemplan las cuestiones de salud para las personas trans y no binarias, bueno, con una, digamos, precisión quirúrgica yendo a atacar. Entonces, un poco, bueno, después tuvimos a Milei, ¿no? También en estos días, además de su expresión bancando el Milei gesto nazi. todos los Sí, todos días los lo tenemos días, a Milei, pero todos los días ahora en los tenemos a foros internacionales, ¿no? Con muchísima también direccionando el discurso. Hoy dijo barbaridades, y ayer en relación bueno, a los feminismos, al aborto, a la diversidad sexual, mezclándola con la pedofilia, eh, diciendo que lo que los feminismos postulamos es la búsqueda de privilegios, porque la igualdad ya está consagrada en esta sociedad, solo que no nos estamos dando absolutamente. cuenta. La brecha de Pero somos género no imbéciles, no nos dimos sabemos, cuenta. somos Sí. taradas, somos taradas. Somos Eh, taradas. y entonces me interesó pensar un poco más a fondo esto, ¿no? Pues ya sabemos que construyen discursivamente el enemigo en las feministas para tener un foco de atención. Bueno, viste que ahora anunció Milei que va a presentar un proyecto de ley para derogar la figura del femicidio, además. Claro, porque es Bombas de nada más que humo, el porque. asesinato de una mujer, es nada más. Exacto, ¿por qué tenemos que diferenciarlo, no?
Lo mismo habían dicho con el decreto contra las identidades no binarias, la X, todavía, o sea, tiran bombas de humo también un poco mirando las encuestas, viendo cómo aglutinan toda esa perspectiva tan conservadora que los sigue. Pero lo cierto es que me interesaba pensar un poquito más en profundidad por qué, Ujú. ¿no? Esta fijación con los antifeminismos, o con los feminismos más bien, ¿no? Porque este antifeminismo recurrente. Y para eso estuve charlando con Verónica Gago, que es filósofa, politóloga, investigadora, activista feminista, una de las, para mí, pensadoras más lúcidas de estas cuestiones en este momento. Ujú. Y fíjate qué interesante lo que nos decía. El A ver. antifeminismo es un punto central de las nuevas derechas porque justamente las luchas feministas vienen a cuestionar el orden de jerarquías, los abusos de poder dentro de las familias, en los espacios políticos, en los lugares de trabajo. Las luchas feministas también vienen a discutir el desconocimiento del trabajo invisibilizado dentro de los hogares, de las comunidades, y la desvalorización de ciertos cuerpos y de ciertas vidas. Y todas estas formas son claves para que la concentración de la riqueza y la violencia que esa concentración genera siga siendo el orden del mundo. Y como vemos, la élite de millonarios que les da la letra y les da el sustento político y económico a los partidos de ultraderecha y a los liderazgos de ultraderecha, necesita justamente del mantenimiento de estas jerarquías, de estos abusos de poder, de estas formas de concentración de la riqueza y las dinámicas políticas que requieren. Entonces, a contrario de lo que se ha hecho en muchos análisis superficiales, la cuestión de los feminismos no es ni secundaria ni menor respecto a la concentración de la riqueza, respecto a la dimensión geopolítica de un capitalismo financierizado y que está organizando la guerra como modo de avanzar sobre la conquista de nuevos territorios, aun cuando eso implica la destrucción de poblaciones enteras. Interesante, Bueno, la verdad es que interesante. cuando ella, claro, lo postula, lo plantea en estos términos, una puede ver la profundidad, ¿no? De por qué los antifeminismos. Justamente porque el feminismo es el movimiento que más capilarmente cuestiona las bases del capitalismo, ¿no? Solamente de pensar las políticas de cuidado, todo lo que las mujeres hacemos cotidianamente para sostener la vida, ¿no? Que muchas veces se ha planteado, bueno, ¿qué pasaría si eso se mide en el Producto Bruto Interno, ¿no? ¿De qué porcentaje estamos hablando de aportes, de recursos que generamos? Bueno, si ese planteo se profundiza, se sigue a fondo, y es un cisma para el capitalismo, ¿no? Entonces, se discute como la superficie o algunos derechos que tampoco son banales, ¿no? Son derechos que tienen que ver con el derecho al aborto, a la decisión sobre el propio cuerpo, la sexualidad, etcétera, pero no se pone en primer plano la discusión económica, ¿no? Que traemos los feminismos y que me parece que es nodal para pensar por qué esa necesidad de frenar, desacreditar y desprestigiar todo lo que viene de ese movimiento, ¿no? Sí, a mí me parece que el tema del patriarcado, el tema de las jerarquías, ¿no? Que me parece muy correcto tomarlo por ahí, por el lado de que los feminismos lo que intentan es revertir o deshacer esa supremacía masculina que nos acompaña desde la división sexual del trabajo. O sea, hay algo en el poder, pero en el poder a través de los siglos, no en el poder fascista de las ultraderechas. Ahora recaló acá, pero hay algo que viene siglo tras siglo, formato tras formato, régimen tras régimen, no importa, democracia, feudalismo, romanticismo, edad moderna, pero hay un poder en cuyo centro está la división sexual del trabajo, y si moves eso se mueve todo.
Y creo que en el Exacto. fondo esto es estructural y por eso no hay ninguna ultraderecha en el mundo que no sea misógina. Claro, porque es casi intrínseco, ¿no? A ese posicionamiento Claro, político. y sí. Pero también Al yo poder creo tal que, como lo conocemos, quiero decir, es masculino. tal cual, sí, sí. Y yo creo que este ataque que hoy vemos tan dirigido a los feminismos tiene que ver con que nos hemos podido organizar y hemos podido instalar y poner en agenda ciertas discusiones que tal vez antes fueron invisibles o quedaron solapadas en el marco de otro modo de dar las peleas, ¿no? Entonces ahora que salimos a la luz, ¿no? Y que se nos puede identificar, entonces el ataque se dirige directamente a anular esa voz pública, ¿no? Y Ujú. todo lo que esa agenda trae consigo. Le preguntamos a Verónica también qué perspectiva, un poco en esta intención de intentar ver alguna salida para este momento, ¿no? Y si son los feminismos los que tienen algo para proponer respecto de esto, y esto nos decía. Yo creo que Argentina es muy importante en cómo demuestra una articulación de focos de resistencia que tocan la cuestión de las tierras que están reclamando las comunidades mapuche, la defensa de la salud pública y en particular de la salud mental, lo que significa la investigación y la universidad pública y gratuita, lo que significa las luchas históricas por la memoria contra la impunidad de la dictadura. Ahí, en estos conflictos, solamente por nombrarlos de las últimas semanas, los que vemos son focos de resistencia que lo que muestran es la interseccionalidad, la pluralidad, la densidad histórica que tienen las luchas en nuestro país y que hacen un mapa a contrapelo de justamente lo que la derecha y la ultraderecha no tolera, quiere erradicar. Por supuesto que podemos decir que nos falta una estrategia de articulación más potente, un punto de organización que pueda acumular estos focos de conflicto que justamente se multiplican para dividir esfuerzos, para dividir lugares donde hay que estar poniendo el cuerpo, pero no es casual el lugar que está teniendo Milei en la escena global, porque responde a también lo que significó en términos de repercusión global el movimiento feminista en Argentina. Esto, ¿no? Es el Sí, disciplinador de claro, los feminismos a nivel internacional. O sea que mirá claro. cómo, sin querer, fortalecimos esa figura, ¿no? Bueno, es que es cierto Eh, que el Ni Una Menos argentino fue el disparador de muchos feminismos populares en otros países. Totalmente. Y esto que decía Verónica, que te escuché, que vos decías también antes, de cómo lograr que se condensen todas esas luchas que hoy están dispersas y acumular como para, bueno, que eso tenga otra contundencia y pueda discutir realmente el rumbo que está tomando la política en Sí, nuestro país, ¿no? sí, sí, Bueno, ahí hay una conflicto por clave conflicto, organizativa, y sí, claro, que es lo sigue que nos estando falta. pendiente. Sigue Ujú. estando pendiente, pero es central. Si no Es encontramos central, un modo de articulación, no pasa nada. Por más que abracemos edificios, no pasa nada. Hay totalmente. que ser millones y articular. Bueno, Lucía, muchas gracias. No, a vos y bueno, un abrazo. Un abracito. Chao. Sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, acá estamos